Hola Martín, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal? Perfecto. Claro que sí, bueno, con todos muy buenas noches, que se conectan a este directo que me ha invitado el doctor Martín. Como menciona, mi nombre es David Narváez y yo utilizo este seudónimo o nickname que se llama Profesero en todas mis redes sociales. De base soy ingeniero y durante el transcurso pues, de mi vida profesional me he dedicado gran parte de ella a la docencia. Y al ser de la parte de tecnología, pues la inteligencia artificial la hemos, si podría decir en términos criollos, domesticado, porque así sería la forma de cómo tratar, ¿no? Cualquier herramienta nueva que sale para el apoyo de la educación o que tiene que ver con la educación, siempre el ser humano, los docentes en este caso y también los estudiantes, domestican, se podría decir, ¿no? Así fue cuando apareció el Internet, así fue cuando apareció mucho antes la calculadora, cuando aparecieron las aulas virtuales, después de la pandemia se masificó esta parte de la comunicación online, las clases en línea. Entonces, siempre los docentes hemos estado domesticando, haciendo un buen uso de esta tecnología. La inteligencia artificial como tal es una tecnología. Pues encantado de estar aquí en este conversatorio. Qué genial idea. Y como todo lo que tiene que ver con el ser humano, siempre es importante la salud mental. Y más que esta tecnología de la inteligencia artificial trata, entre comillas, de replicar cómo piensa un ser humano, ¿no? Claro. Bueno, un poco yo
Me acuerdo, estaba haciendo una maestría, pues casi hace más de unos 10 años, justo cuando comenzó esta irrupción de los aulas virtuales, de los campos virtuales. Me seguí una maestría de esas y hubo un módulo, ¿no? Que era las TICs en esta parte de los divulgadores científicos. Ahora los conocen como influencers, ¿no? Pero realmente la parte que nos dedicamos a la parte de divulgación científica o técnica, eso sería, ¿no? Un divulgador. Y una estrategia, pues, era crearse estos canales. Por eso, en ese tiempo me lo creé el canal de YouTube. Me ha servido como una herramienta para comunicarme con mis estudiantes y bueno, se han ido sumando otros suscriptores de varias ciudades, inclusive de otros países, en donde yo expongo mis temas, ¿no? Soy de formación ingeniería, entonces comencé por ese lado, ¿no? Ahora, como estamos con la inteligencia artificial y nos ha gustado bastantísimo por ser nuestra área de conocimiento y estamos enfocándonos en eso, ¿no? Pero ahí lo tengo, mi canal es básicamente yo tengo una conexión con mis estudiantes, sabe que los estudiantes o los jóvenes de ahora están mucho hiperconectados con esta parte de la tecnología y hay que aprovechar esos canales, no siendo ese influencer que baila, sino más bien ese influencer que hace una divulgación científica, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Y la inteligencia artificial plantea retos, ¿no? Plantea retos importantes, así como nos ayuda a muchas cosas para estar más cómodos, entre comillas, pues también el ser humano por su forma de aprender, la comodidad no es como una herramienta para el aprendizaje, ¿no? Es al contrario, ¿no? Uno aprende frente a la fricción o frente a los retos. Eso es más o menos. Ahorita como que se conectó, estuvo un poco entrecortado, ¿no? Estoy ahí sí. Se está tomando el internet del vecino ahora. Bueno, la inteligencia artificial como servicio para el usuario final, digamos, a las personas que se consumen, que ahora ha tenido una evolución como es el chat o la generativa en imagen o video, pues esto no es que es nuevo, ¿no? Ya si comenzamos a ver cuándo se le dotó de cierta inteligencia o autonomía a dispositivos electrónicos, pues ya vamos como unos 60 años, ¿no? Me acuerdo yo cuando era más adolescente, niño, solía leer los libros de Isaac Asimov, donde él plantea las tres leyes de la robótica. Él es uno de los visionarios, ¿no? Donde manifiesta este concepto básico de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es básicamente una conjunción de partes electrónicas y partes de programación que hacen que una máquina, como tal, conformada por silicio, por la parte electrónica, tome decisiones. Como lo conocemos nosotros del chat ahora, que se llama una IA generativa, porque genera cosas, aparte de tomar decisiones. Antes de eso está todavía en esa evolución, ¿no? Pero existía más comúnmente aquellos sistemas en los que usted, como técnico usuario, le daba instrucciones y la máquina hacía lo que usted exactamente le hacía. Ahora la inteligencia artificial, después de esta evolución de machine learning, deep learning, que son temas técnicos, ¿no? Redes neuronales por ahí, que se escucha, ha dotado a este silicio,
al mismo silicio, a la parte electrónica, a la que nosotros tal vez no vemos como usuarios, pero que está detrás, estos equipos computacionales, para que ellos puedan analizar una cantidad enorme de información. Es así que estos científicos de la inteligencia artificial, que son muy pocos a nivel mundial, los top, podríamos contar con los dedos de la mano, han hecho una arquitectura matemática en sí, una estructura matemática donde por un lado tienen unos algoritmos matemáticos y por otro lado tienen una cantidad enorme de datos, digamos una biblioteca de las principales universidades o lo que hay en Internet. No es que eso ellos hacen para que vaya línea a línea ejecutando una operación, no, sino que en base a esa parte matemática le adhieren la gran cantidad de información y esta matemática reconoce patrones. Y al reconocer patrones emula una respuesta como que fuese un ser humano. No nos entiende a nosotros nuestro lenguaje, sentimientos y emociones, sino básicamente es un cálculo de probabilidad. Usted le ingresa una palabra mamá, mamá, papá, y lo que hace él es buscar en toda esa gran cantidad de información cómo se relacionan matemáticamente estas palabras y le da una respuesta. Es así un concepto básico de cómo funciona esta inteligencia artificial. Para la mayoría de personas que tal vez no se profundiza un poco, piensan que es como un ser humano, que dicen la inteligencia artificial es mala, es buena, y eso carece de sentido porque no es un ser humano, no está como formado como el cerebro humano, con las conexiones neuronales, con las hormonas, con las emociones, no, no, sentimientos, conciencia y otros aspectos. Básicamente es una máquina eléctrica por detrás que estadísticamente calcula una distancia virtual, digámoslo así, ¿no? Entre una palabra y otra, y las que existen en su gran cantidad de datos, y le da respuesta. Por supuesto, esta gran cantidad de información y esta matemática es muy avanzada, por eso algunas personas se piensan, ¿no?, como usuario final de que es un ser humano que le está respondiendo, pero no es así. Esa es una excelente pregunta, ¿no? ¿Cómo deberíamos utilizarla, ¿no? Tanto docentes como estudiantes y como personas como tal, ¿no? Hay que tener algo importante, siempre cuando se explica eh, cómo es la evolución tecnológica, hay que entender que a veces lo fácil es lo más difícil y lo más difícil es lo más fácil. Voy a explicar un poco esto. Si yo tomo una persona, digamos, que esté entre los 50 y 60 años, una persona que está pronta a jubilarse, digamos del área de derecho, un abogado con mucha experiencia. Él se asombra cuando observa que un chat GPT, un Gemini, un notebook, genera una tesis de alguna maestría, de algún grado. Se asombra. Pero no se asombra cuando, por ejemplo, ve una película de ciencia ficción y ve un robot que construye carros, que no sé, que una aspiradora robótica, no se asombra. ¿Por qué? Porque el ser humano, durante años de evolución, las cosas más sencillas las ha aprendido. O sea, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, ustedes más que son de la parte médica, de entender mucho mejor esto, o ya lo poder explicar, pero al ser humano para poder respirar, para poder caminar, para poder alimentarse, para poder percibir todas sus cuestiones que su cerebro procesa y sus sensores, son años de evolución, miles de años. Y solo dentro de eso podríamos decir, digamos, la parte tecnológica. En el último siglo llegamos a la luna. Sí, sí me van a entender, y de tantos años, ¿no? Entonces la gente
piensa que lo cotidiano, como caminar, como respirar, como que ayude, como que movemos las articulaciones, es lo sencillo. Y eso es lo más complicado. O sea, eso es lo más complicado en inteligencia artificial. Por eso, si bien es cierto, de China existen estos autómatas con inteligencia artificial que pueden replicar lo que hace un ser humano trabajo físico, pero son extremadamente costosos y no son con la precisión que tenemos, porque este hecho mismo que yo mueva las manos de esta forma me pueda expresar, son miles de años de evolución, que nuestro cerebro, nuestras neuronas se han ido interconectando y genéticamente se ha traspasado. Y por eso sabemos. Pero en cambio, si yo tomo un estudiante o un niño y le enseño a jugar ajedrez, se da cuenta que el ajedrez, si bien es cierto, requiere un nivel intelectual alto, depende del nivel que llegue, pero lo puedo hacer y lo puedo hacer, no sé, en una década, en 10 años. Pero no puedo asimismo a una persona o a un ser vivo que aprenda a caminar en 10 años. No, no. Es difícil, ¿no? Ok, para la parte de la educación es importante entender que aquí la inteligencia artificial ha concebido un fenómeno que se llama ¿cómo podría explicarlo de una forma sencilla? La delegación cognitiva. O sea, la delegación cognitiva. Y la otra es la pérdida cognitiva. Usted tiene una delegación cognitiva, ejemplo, digamos que por ejemplo, yo estoy estudiando, no sé, los conceptos matemáticos de las redes neuronales de la inteligencia artificial, un tema complejo dentro del área de matemática. ¿Qué es lo que hago? Utilizo inteligencia artificial para que me dé, entre comillas, masticando esa información densa y de esta forma yo converso con la inteligencia artificial. Pero yo raciocinio, critico, veo las alucinaciones, compruebo, verifico con otros autores, debato, y ahí estoy generando fricción y no estoy delegando cierta parte, pero no estoy relegando la función cognitiva. ¿Qué es lo que pasa? Tanto como docentes como estudiantes, digamos, docente le toca preparar una clase nueva y chuta, no sé, tiene poco una semana o fin de semana. Coger a la IA y decir, genérame una presentación, genérame un informe, genérame un podcast, que es relativamente fácil y sencillo ahora hacerlo, y sin ponerme a leer, ni criticar, ni ver qué ha pasado, si es que hay un error, porque usted mismo lo mencionó al inicio, alucina. Esos errores se llaman inteligencia artificial alucinaciones, porque al ser estadística hay un porcentaje de error. Pero como están hechos con una respuesta afirmativa, los chats o la inteligencia artificial siempre le van a dar una respuesta. Y esa respuesta puede ser un invento, una falacia o una alucinación. Alucinación es la palabra más precisa. Entonces, cuando yo relego y no verifico las fuentes, no critico, no me pongo en modo orquestador, sino simplemente en consumidor, y lo que me dio lo pongo en un repositorio, o estudiante, lo que me dio control C, control V, lo pego y lo entrego al profesor, lo imprimo, lo subo al aula virtual, ahí estoy relegando. ¿Y qué pasa ahí? Comienza una atrofia dentro de nuestra capacidad cognitiva. Y esto ahondado, si es que son en etapas tempranas del ser humano, súper complicado. Porque el ser humano va desarrollando, ¿no?, esta parte cognitiva y llega a un punto en el que debe tener, ejemplo, nosotros que somos docentes universitarios, se presume que un estudiante universitario debe llegar ya con un nivel de pensamiento crítico adecuado para que pueda debatir las cosas, para que no se crea todo lo que le decimos, entre comillas. Eso sería, ¿no? Que nos debata, ¿no? Eso es importante. Ahí se produce el que nos rete. Pero cuando llegan estudiantes apagados, entre comillas, apagados su cerebro por no existir esta fricción, haya relegado toda esta capacidad cognitiva. Y ese sí es algo grave. Ese sería el primer error que deberíamos evitar, la relegación. Lo que sí deberíamos hacer nosotros como docentes es conformar o configurar, la palabra más adecuada, tutores. Tutores con inteligencia artificial. No tutores que les den haciendo las cosas, sino una forma de un tutor socrático, que le vaya dando respuestas, preguntas, pistas y le vaya retando al mismo estudiante para que logre conjugar, ¿no? Porque esto es una conjugación docente, estudiante, y ahí se va generando el conocimiento. No es que, como se creía anteriormente en las teorías, de que venía el docente y rociaba el conocimiento y lo que le lograba capturar el estudiante era así. No es así, ¿no? Es un proceso de fricción, ¿no? Entonces, crear estos tutores. También importante, nosotros ahora al ser humano le gusta complicarse las cosas, diría yo, ¿no? Y se vuelve burocrático en el tiempo.
conforme va avanzando esa edad se vuelve más burocrático. Y las instituciones educativas o cualquier institución, entre más elemento humano tenga, más burocrática se vuelve. Esa es la clave también. Automatizar esa carga administrativa repetitiva, que no requiere una fricción cognitiva, sino son procesos de una tabla, de una matriz, de estos datos, de crear el gráfico, de estas cosas, que son netamente ofimáticas, burocráticas, genial. Esas son las cosas que el docente debería hacer. Ahora, si el estudiante, ¿qué debería hacer? No rendirse cognitivamente. Esta relegación de la parte cognitiva es rendirse. Porque el momento, y peor si es un estudiante universitario, el momento en que se rinda frente a la inteligencia artificial, carece de pensamiento crítico y debate, y la universidad dejaría de ser universidad. Porque se supone que en la universidad usted debate y conforma el conocimiento, crea el conocimiento, genera el conocimiento. Pero esto se hace con debate y con debate con otra persona, con alguien que está. Pero si todas estas personas solo se rinden frente a la IA y tienen iguales las tareas de lo que piensa una máquina, ahí sí, chao, chao, generación de nuevo conocimiento. Por ahí escuchaba en una conferencia que participé a unos de estos gurús de tecnología que dicen que un 68% aproximadamente, 70% de los estudiantes en todos los niveles están rindiéndose frente a la IA. O sea, quiere decir que si usted, no sé, tiene 10 estudiantes, 7 control C, control B. Esto es grave, y más en países como el nuestro, ¿no? Que estamos en Latinoamérica, donde los estándares de rigurosidad académica han decaído enormemente. De esta parte menciona que sería difícil encontrar a un nuevo Picasso o a un nuevo Einstein que formule, ¿no? Difícil, porque la IA, recordemos, está entrenada, es la palabra, con estos datos de lo que ya está, de los datos que ya existen, no de algo nuevo. Entonces, si todo lo que existe sigo repitiendo, ¿cuándo genero algo más? ¿Sí? Y importante, que sean muy escépticos los estudiantes. Uno como estudiante debe ser muy escéptico. ¿Qué significa eso? Que no crea todo lo que dice la IA, ni todo lo que le diga el docente, ni el compañero. Esa es la parte bonita del aprendizaje, ¿no? Cuando el estudiante puede ser un escéptico con pensamiento crítico, no el escéptico solo por decir no, 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 sino con un debate. Si se logra conjugar estas cuestiones, creo que sería un buen uso de ella, ¿no? De la IA. Claro. Qué mal.
Bueno, claro, ¿no? Y voy a poner con una analogía, ¿no? Para un escenario para entender cómo es que la inteligencia artificial funciona. Yo creo que eso es importante divulgar y tratar de educar a las personas, ¿no? Para que se quite ese mito de que tiene la misma forma de cómo argumentar o razonar de una persona. Digamos que somos las dos personas, ¿no? Estamos a través de esta pantalla. Usted no entiende nada del idioma chino, Martín. Usted no entiende nada, ¿ok? Y supuestamente yo soy el experto en el idioma chino. Usted va a pasar por debajo, no sé, por alguna forma, los símbolos de este idioma chino, ¿ok? Yo envío, ¿y qué es lo que voy a hacer? Yo soy la inteligencia artificial, ¿cómo funciono? Tengo un diccionario de varios tomos. Cojo ese símbolo, veo, busco aquí, lo encuentro y le doy respuesta. Usted va a estar envíame, yo le busco la respuesta, le envío. Busco la respuesta, le envío. Depende de qué tan buen buscador sea para poder tener en cuenta. Ahí son los pequeños errores. Usted del otro lado va a pensar que yo soy un ser humano experto en el idioma chino. Pero no es así. Simplemente estoy traduciendo. Buscando cuál ser, ni traduciendo, sino simplemente buscando la equiparación de este símbolo con este en su idioma. Y le envío. Pero si usted me envía un mensaje en chino que sea, por ejemplo, un poema, ¿sí? Un poema que transmita sentimientos, yo no voy a entender como ella, porque simplemente usted me dice mamá en chino y yo le respondo en español mamá. Pare de sufrir. En ningún momento la máquina tiene una emoción, un sentimiento en el que diga, ok, no le digamos mamá, digámosle mami. No le digamos mamá, digámosle mamita. Esas cosas, ¿no? Que son parte del ser humano. Básicamente es una máquina que carece de esa conciencia, de esos sentimientos. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que las respuestas que nos da la IA no debemos aplicarlos a ciertos campos o esferas del ser humano, porque sería un grave error. Se escuchan muchos casos, ¿no? De gente que dice, ¿para qué voy a pagar un psicólogo? Si tengo la inteligencia artificial y hago mis consultas.
Pero vuelvo a repetir, el ser humano, por ser tan complejo en su forma de pensar y en su cerebro y en sus diferentes situaciones, simplemente la IA lo que está buscando es un caso, entre comillas, similar, ni siquiera similar, sino las palabras que usted ingresa, cómo están guardadas por ahí en un libro o en información, y dándole una respuesta que vagamente puede acercarse a su realidad. Pero aquí viene algo importante. ¿Por qué muchas personas tienen esos argumentos? Porque carecen de pensamiento crítico. Y ese sí es un síndrome muy grave que tenemos como sociedad ahora. Porque la gente cree, se cree de cosas. No es escéptica, no se cuestiona, no busca más fuentes. Y hay importante aquí una parte técnica, ¿no? La mayoría de gente hace uso de una inteligencia artificial free, gratis. Y voy a hacer con matemáticas. Si usted tiene una IA free, está utilizando por detrás matemáticas de primaria. O sea, todas las respuestas que le está dando a usted, le está dando matemáticas de primaria. Significa que cuando usted le ponga una pregunta un poco compleja, más que tiene que ver con situaciones, emociones de personas, la respuesta va a ser basura, entre comillas, que le esté dando. ¿Por qué? Porque la matemática es de primaria. Si usted utiliza una versión de paga, ya utiliza matemáticas de colegio o universidad. Y si utiliza una de borde, que se llaman las más actuales, una matemática de posgrado. Esa es la cuestión. Entonces, imagínense en la cantidad de personas, y más en Latinoamérica, que somos poco acostumbrados a pagar licencias por algo informático, que es una tecnología, la inteligencia artificial. Nos convencemos de esas cosas. Es por eso que a veces cuando yo converso con docentes, le digo, ¿usted docente en qué niveles? Ok, si usted es docente de primaria, perfecto, porque ese conocimiento, como ya es de muchos años y no es un conocimiento altamente científico que se basa en teorías y en otras cosas que estén en la cúspide, en la vanguardia científica, no hay problema. Pero si usted es un estudiante de grado, de posgrado, peor de doctorado, y se confía en una inteligencia artificial para argumentar sus conocimientos, no. Un estudiante universitario debería ser muy escéptico de lo que maneja la IA. Y ahí también viene el rol para nosotros como docentes, ¿no? Nuestro sistema de evaluación, lamentablemente, no ha evolucionado mucho en los últimos siglos y sigue valorando el resultado antes que el proceso. Y para hacerle frente a la IA, que la IA le puede generar casi todos los deberes que usted envíe, al menos si el estudiante sabe manejar un buen conjunto de instrucciones, que se llama PROM, usted tiene que valorar el desarrollo socrático o el desarrollo del proceso que ha hecho para conseguir ese resultado. Un ejemplo de esto, hay ciertos experimentos en donde, digamos, en mi campo, la matemática, ¿no? Matemática a nivel universitario, se envía a hacernos unos 10 ejercicios. El estudiante coge 10 y le ponen un modelo bueno, un Gemini, un Cloud, el que sea. Le da una respuesta paso a paso precisa y cómo es. Matemática básica de universidad, digamos. De primeros niveles, me refiero a eso. Pero como no ha consultado, el estudiante tiene una sensación falsa de estar en modo piloto de un carro con piloto automático. Es como que yo le regalase a un estudiante, a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Le regalo un Ferrari, no sé, de $500,000, pero no le enseño a conducir. Él dice, tengo carro. ¡Wow! Tremendo resultado. Pero el momento de la hora no sabe conducir. Eso pasa. Entonces el estudiante al no tener eso, si yo le quito esta herramienta de la IA y le digo, ejemplo, manda el deber. Yo sabía hacer estos pequeños juegos con ellos, ¿no? Mandaba el deber y decía, ok, a ver, estudiante X, Y, Z, listo, usted hizo este ejercicio, explíquenos. Y le hago que active otra parte de su cerebro porque tiene que hacer un debate, una disertación de lo que ha hecho. Ese momento, chao. Obvio, puede ser una parte también por los nervios, porque también venimos de una realidad en que los chicos, después de pandemia, sus capacidades de relacionarse emocionalmente con el resto de personas se ven muy mermadas. Es por eso que ahora ya no se socializa tanto como antes, entre comillas, ¿no? Y ahí es lo complicado. Entonces, usted le quita la herramienta que es la IA, el estudiante como ha relegado toda su capacidad cognitiva, chao. Y eso es grave. Imagínese, yo decía, por ejemplo, en la formación como médico, ¿no? Imagínese un médico que esté consultando en ChatGPT free a lo que le esté pasando. O la doctora que es psiquiatra, ¿no? Imagínese, fatal. No digo que no está mal, ¿no? Porque, ejemplo,
Y dentro de su área, del poco conocimiento que yo tengo, ustedes, su conocimiento y su razonamiento que hacen para poder diagnosticar, tienen que tener una fuente bibliográfica enorme. Por eso su léxico en su cabeza es enorme, ¿no? No sé cuántas palabras manejan, unas 30.000 al menos, pienso yo, de las que existen en el lenguaje español. Significa, significa que eso, por supuesto, la IA ahí me ayuda, porque esos textos tan densos, ayudarme a comprender, sí, pero no puedo yo decir suplir el diagnóstico. Imposible, ¿no? O sea, no, ahí sería fatal. Esas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sí, yo creo.